Clara Montenegro vivía sola en una antigua casa de madera en las afueras de Guanajuato, México. A sus 78 años, sus días eran largos, silenciosos, marcados por el olor del café recalentado, las oraciones murmuradas al amanecer y los chirridos de una vieja vitrola que ya no tocaba nada más que estática. Viuda desde hacía más de 30 años, Clara había enterrado junto con su esposo Ernesto la última chispa de calor humano que había conocido. Sus hijos habían seguido con sus vidas en otras ciudades. Ella se quedó, firme, olvidada, y a veces invisible. La casa, con sus paredes amarillentas por el tiempo, crujía con el soplo seco del viento serrano. Cada cuarto cargaba memorias que insistían en manifestarse en los olores, en los retratos, en los objetos que ella ya no tenía valor para desechar. Clara no era infeliz, pero hacía mucho que tampoco sabía lo que era la alegría. Su vida estaba hecha de pequeños rituales: lavar las ventanas, alimentar a los pajaritos del patio, separar ropa para donar que siempre terminaba regresando al closet. Fue en una de esas mañanas opacas, entre el olor a naftalina y el polvo suspendido en los rayos de sol que entraban por la ventana de la cocina, que Clara decidió subir al ático. Quería encontrar una caja vieja con cobijas que pensaba donar a la parroquia del barrio. No subía ahí desde hacía años. El acceso era angosto y la escalera de madera crujía como si gritara con cada uno de sus pasos. Pero Clara siguió, empujada por una voluntad que ni ella misma comprendía del todo. El ático era oscuro, sofocante, repleto de cajas apiladas, retratos cubiertos con sábanas y objetos de un tiempo que ya no existía. Clara se sentía una intrusa en su propia historia. Revolvió algunas cajas, quitó telarañas con la manga de su abrigo, hasta que encontró lo que parecía ser una pequeña arca de madera oscura, atada con una cinta roja desteñida, como un regalo antiguo olvidado por décadas. Se arrodilló con dificultad, limpió el polvo con las manos y al abrir la tapa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Adentro había decenas de cartas, todas cuidadosamente apiladas, amarradas con una cinta de satén casi intacta. El papel, amarillento por el tiempo, desprendía un perfume suave y antiguo, como el de flores secas guardadas entre las páginas de un libro. Clara no sabía por qué, pero sintió que esas cartas no estaban ahí por casualidad y que el simple hecho de haberlas encontrado lo cambiaría todo. Clara llevó el cofre de madera hasta la sala, donde la luz de la mañana se filtraba suavemente entre las cortinas. Se sentó en su sillón favorito, con la manta doblada sobre las rodillas y los lentes de lectura bien ajustados en el rostro. Antes siquiera de tocar las cartas, pasó los dedos por la cinta que las envolvía, sintiendo la textura del tejido entre sus manos, como si intentara descifrar el secreto que el tiempo había guardado ahí. La primera carta tenía una caligrafía, delicada pero firme, de una mujer llamada Beatriz Montenegro, un apellido idéntico al suyo, aunque Clara nunca había escuchado hablar de nadie en su familia con ese nombre. La carta estaba dirigida a Lorenzo y fechada en 1947. El contenido era profundamente emocional, lleno de nostalgia y frases como «Te escucho en mis sueños», «Tu voz sigue tocando mi piel», «Dices que no estás muerto, y aún así no puedo encontrarte». Clara frunció el ceño. Aquello no era solo una carta de amor. Había algo extraño en esas palabras. Las frases no parecían solamente metafóricas, eran casi mensajes espirituales, como si Beatriz realmente creyera que Lorenzo seguía entre los vivos, aún después de la muerte. Las cartas siguientes eran igualmente intensas. En una de ellas Beatriz escribía: «Esta noche sentí tu presencia detrás de la cortina. El aire olía a ti, pero cuando volteé, solo estaba el vacío. Era como si estuviera describiendo una visita fantasma, y lo más perturbador era que todas las cartas estaban intactas, como si hubieran sido escritas ayer, y no hacía más de 70 años». Clara fue invadida por una sensación extraña, una mezcla de angustia y ternura. Con cada carta que leía, se sentía más conectada con Beatriz, como si estuviera leyendo el diario de un alma que jamás encontró descanso. Cuando terminó la quinta carta,
se dio cuenta de algo desconcertante. Todas eran mensajes enviados, pero no había ninguna respuesta. Ninguna carta de Lorenzo, ninguna devolución, solo un amor que escribía, al vacío. Pero en el fondo de su mente, Clara comenzó a preguntarse, ¿y si ese vacío estaba leyendo? ¿Y si ese amor había atravesado el tiempo, esperando a alguien que, por fin, abriera las cartas? Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que Clara no podía explicar. Algo dentro de ella se había despertado. Una curiosidad silenciosa, casi compulsiva, como si aquellas cartas hubieran abierto una puerta invisible dentro de la casa y dentro de sí misma. Por eso, una gris mañana de lunes, decidió visitar el registro civil de la ciudad. Quería saber quién había vivido en esa casa antes de que su familia la comprara en los años 60. La encargada, una joven educada pero apresurada, buscó los registros antiguos en un archivo polvoriento y regresó con una información que hizo que el corazón de Clara latiera con más fuerza. Propiedad de Beatriz Montenegro. Documento de 1945. Era real. Ella existió y vivió exactamente donde Clara vivía ahora. Pero la empleada dudó. Curioso, los registros terminan en 1949. ¿Por qué?, preguntó Clara. Ella desapareció. Consta como fallecida por suposición. Nunca se encontró el cuerpo. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Beatriz desapareció 2 años después de escribir la primera carta que ella había leído. Las demás cartas parecían seguir ese mismo periodo. Pero, ¿quién era Lorenzo? ¿Y qué le había pasado? Esa tarde, Clara fue a la pequeña biblioteca pública del pueblo. En un periódico antiguo, con fecha de enero de 1950, encontró una nota discreta en la columna de obituarios. Con pesar, informamos que Beatriz Montenegro, desaparecida desde noviembre de 1949, ha sido declarada fallecida. Vecinos reportan perturbaciones extrañas en la residencia abandonada. Y más abajo, un detalle casi imperceptible. Las investigaciones sobre el paradero de Lorenzo F. continúan sin avances. Última aparición. Estación Ferroviaria Central, 1947. Clara cerró el periódico con las manos temblorosas. Las cartas, los nombres, los lugares, todo era real, pero algo aún no tenía sentido. Al volver a casa, notó algo extraño. El manojo de cartas que había dejado sobre la mesa de la sala. Ahora estaba de nuevo atado con la cinta roja. Clara estaba absolutamente segura de que lo había dejado suelto, esparcido, desordenado, y sobre la cinta, una pétalo de rosa seca que antes no estaba ahí. La casa empezaba a responder. Esa noche, Clara tuvo dificultades para dormir. La imagen de la cinta atada nuevamente, el pétalo seco descansando como un sello silencioso sobre las cartas, todo eso la había dejado inquieta. Intentó convencerse de que era el cansancio, que tal vez se había confundido, pero en el fondo sabía que no era así. La casa estaba diferente. El aire se sentía más denso, como si alguien acabara de salir de una habitación y hubiera olvidado cerrar la puerta tras de sí. Eran poco, más de las 2 de la madrugada, cuando se despertó con un sonido extraño que venía del ático. No fue un golpe, fue un ruido sutil, como papel siendo manipulado, como si alguien estuviera releyendo cartas antiguas con manos cuidadosas y lentas. Clara contuvo la respiración. Se quedó sentada en la cama durante algunos segundos, en absoluto silencio. Y entonces lo escuchó de nuevo. El crujir de la madera, pasos suaves sobre el techo. Pero ella estaba sola. No había nadie en esa casa. Al menos, eso era lo que siempre había creído. Se levantó con cuidado, tomó su linterna vieja y subió las escaleras hacia el ático. Con cada escalón, los sonidos se desvanecían, como si la casa supiera que estaba siendo observada. Al llegar arriba, Clara abrió la puerta de acceso e iluminó el espacio. Nada parecía fuera de lugar. Pero había algo en el aire, un aroma dulce, familiar que no sentía desde hacía años, un perfume floral antiguo, como los que se usaban en los años 40.
Y allí, en la esquina, sobre el cofre de madera, una nueva carta. No era una de las que ya había visto. Esta estaba doblada con precisión, como si acabara de ser escrita. La caligrafía era idéntica a la de Beatriz, pero la tinta estaba fresca. Clara tomó la carta con manos temblorosas y la abrió. El mensaje era breve. Esta casa aún guarda lo que prometimos. No lo dejes morir otra vez. El papel se deslizó de las manos de Clara. Se sentó despacio, respirando hondo. El tiempo ya no tenía sentido allí. Aquella correspondencia no venía del pasado, era de la hora. Al día siguiente algo aún más extraño sucedió. Al intentar abrir el ático por la mañana, la escalera estaba cerrada, como si alguien la hubiera asegurado desde dentro. Pero Clara vivía sola. Siempre había vivido sola, o al menos eso pensaba. Clara intentó olvidar lo ocurrido la noche anterior. Intentó seguir su día como de costumbre. Lavó los trastes, barrió el patio, preparó café. Pero todo parecía fuera de ritmo. La casa estaba más silenciosa que de costumbre, como si esperara algo. Y en el fondo, ella también lo esperaba. Estaba cansada de fingir que nada estaba pasando. Las cartas, los aromas, los sonidos, todo era demasiado real para ser ignorado. Al caer la tarde, al entrar en su habitación, Clara vio algo sobre la almohada. Un sobre, blanco, sin polvo, recién colocado. Ella había tendido la cama esa mañana. Sabía que eso no estaba ahí antes. Con el corazón acelerado abrió el sobre. Dentro, una carta escrita con la misma caligrafía de antes. Pero no era de Beatriz, era de Lorenzo. Lo más extraño, la fecha, era la del día actual. El mensaje era breve, pero cargado de una emoción profunda. Beatriz, finalmente estoy del otro lado. Esta noche iré por ti. Prepárate para cruzar. Clara se quedó helada. La carta estaba dirigida a Beatriz, pero había sido dejada para ella. Era como si Clara estuviera ocupando el lugar de la destinataria, como si estuviera siendo usada como un puente entre dos mundos. Volvió a la sala y desató nuevamente las cartas del cofre. Releyó todas las de Beatriz. En ninguna había respuesta. El intercambio acababa de comenzar. Esa noche, al apagar las luces y acostarse, Clara escuchó a la casa respirar. El sonido no era viento, ni el crujir de la madera. Era un suspiro lento y profundo que venía del piso de arriba. No subió. Solo cerró los ojos y escuchó pasos bajando por las escaleras del ático. Y entonces, una vez más, el perfume. Más intenso ahora, casi como si alguien estuviera acostado a su lado. Pero cuando abrió los ojos, no había nadie, solo un nuevo sobre descansando sobre el buró. Gracias por abrir la puerta, Clara. Esta historia aún no ha terminado. Casi era mediodía cuando Clara escuchó 3 golpes firmes en la puerta. No esperaba visitas, ni había recibido correspondencia en días. Al abrir, se encontró con un hombre alto, de cabello canoso, ropa sencilla y mirada perdida. Tenía la piel curtida por el sol y las manos temblorosas como alguien que venía desde muy lejos. Yo desde hace mucho tiempo. Disculpe, señora, dijo con voz baja. Esta casa... ¿Vivía aquí una mujer llamada Beatriz Montenegro? Clara sintió que el mundo giraba. El nombre fue pronunciado con reverencia, como si aún estuviera viva. Intentó formular una respuesta, pero la voz le falló. ¿Quién es usted?, logró decir. El hombre pareció dudar, como si tampoco lo tuviera del todo claro. Me llamo Lorenzo, Lorenzo Fernández, y luego añadió, creo que ella me está llamando otra vez. Esa frase entró en Clara como un soplo helado. Su corazón se aceleró. Lorenzo. El mismo nombre de las cartas, el mismo que había desaparecido hace más de 70 años. Pero ese hombre estaba vivo. Clara lo invitó a pasar. Él miró alrededor de la casa con ojos llenos de lágrimas contenidas. Tocó un marco en la pared. Recorrió el pasillo como quien ya lo conocía. Todo sigue igual, murmuró. En la sala se detuvo frente al cofre de cartas y se quedó inmóvil. Yo recuerdo esto, susurró. ¿Cómo?
preguntó Clara casi sin aire. Porque lo soñé. Muchas veces. Una caja, una cinta roja y una voz que me decía, estoy aquí. Entonces contó su historia, fragmentada. Había sido soldado, luego obrero ferroviario, hasta que en 1947 sufrió un accidente grave y cayó en coma. Permaneció internado, inconsciente durante años. Fue considerado desaparecido. Despertó décadas después, con la mente confundida y sin recuerdos claros, hasta que, hace pocos días, comenzó a soñar todas las noches con una mujer que lo llamaba por su nombre. Una mujer que decía vivir entre paredes azules. Una mujer llamada Beatriz. Clara escuchaba en silencio, sin poder contener las lágrimas. Él no sabía que Beatriz estaba muerta. No sabía que estaba en su casa. No sabía que tal vez había sido guiado hasta allí por alguien que lo esperó más allá de la vida. Y en ese instante, el reloj de la pared, detenido desde hacía años, volvió a funcionar con un solo tic. Clara preparó un té bien cargado, intentando mantener la mente clara ante la enigmática presencia de aquel hombre llamado Lorenzo. Se sentaron a la mesa de la cocina y durante horas él fue contando fragmentos de lo que recordaba. Sueños recurrentes, imágenes inconexas de una mujer vestida de blanco junto a una ventana, una música antigua que escuchaba antes de quedarse dormido y siempre una casa con paredes azuladas. Nunca había escuchado hablar de Beatriz en su vida consciente, y aún así decía que la reconocería en cualquier parte, aunque jamás hubiera visto su rostro. Clara se levantó con cuidado y fue hasta el estante. Sacó un antiguo portarretrato guardado detrás de unos libros y lo colocó sobre la mesa. Al verlo, Lorenzo llevó las manos al rostro y rompió en llanto. «Es ella», dijo entre lágrimas. «Dios mío, es ella». Era como si su alma, olvidada por décadas de inconsciencia, finalmente estuviera despertando. Con manos temblorosas, Clara abrió el cofre de madera. Le mostró las cartas de Beatriz, una por una. Lorenzo las leyó en silencio, con el rostro cargado de dolor y asombro. En cada página susurraba frases como «Yo sentía eso», «Ella me hablaba», «Esto ya lo soñé». Y entonces encontró una carta distinta a las demás, una que Clara nunca antes había visto. Estaba escondida bajo el fondo falso del cofre. La caligrafía era de Beatriz, pero la tinta estaba fresca. El mensaje decía: «Te esperé tanto tiempo, amor. Nunca dejé esta casa. Nunca dejé de escribirte. Ahora que estás aquí, no tengas miedo». Clara sintió que la casa entera enmudecía. El aire se detuvo. Las manecillas del reloj se pararon en el preciso instante en que Lorenzo terminó de leer. Él la miró con los ojos empañados y susurró: «Ella está aquí, ¿verdad?». Clara solo asintió. Lo sabía, lo sentía. Beatriz nunca se había ido, nunca descansó. Estaba ahí esperando al hombre que le había prometido volver, aunque le llevara toda una vida. La noche cayó en silencio sobre la casa. La luz de la luna atravesaba las cortinas delgadas de la sala, pintando las paredes con un resplandor pálido y suave. Lorenzo se sentó frente a la chimenea, con las cartas de Beatriz sobre el regazo, como quien sostiene el corazón de alguien entre las manos. Clara permaneció a su lado, observándolo con un respeto reverente. Aquello no era solo un encuentro, era un ajuste de almas. Sin decir palabra, Clara encendió una vela en el centro de la mesa y colocó junto a ella el retrato de Beatriz. La llama titilaba suavemente, como si respirara. El aire de la casa se sentía más liviano, más sereno. Entonces Lorenzo cerró los ojos y comenzó a hablar. «Beatriz, si estás aquí, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte». Clara observaba. Un perfume suave, de jazmín y papel antiguo, llenó el ambiente. Era el mismo aroma de las cartas, el mismo que aparecía siempre que ocurría algo inexplicable. La llama de la vela se inclinó sola. No había viento, ninguna ventana abierta. Y entonces Lorenzo levantó la vista y sonrió. «Está aquí», murmuró conmovido. Clara no veía nada, pero lo sentía, la piel erizada,
el corazón acelerado, los ojos llenos de lágrimas. Lorenzo extendió la mano al aire, como quien reencuentra a alguien después de muchos años. Sus labios se movían como si hablara en voz baja, escuchaba y respondía. Por un momento, la sala se llenó de un resplandor dorado, suave, cálido, como si el tiempo se hubiera rendido ante el amor de dos almas separadas por décadas. Entonces Lorenzo llevó la mano al pecho y cayó suavemente hacia adelante, aún con una sonrisa en el rostro. Sus ojos quedaron abiertos, fijos en el retrato de Beatriz. Clara corrió hacia él, pero ya era tarde. El corazón de Lorenzo se había detenido, pero la expresión en su rostro no era de dolor, era de paz, de reencuentro, de eternidad. La vela seguía encendida, la casa estaba tranquila, y por primera vez Clara no sentía miedo, sentía gratitud, por haber sido testigo de un amor que desafió incluso a la muerte, y por haber entendido al fin que hay historias que no terminan con un adiós, sino con un reencuentro. A la mañana siguiente, Clara no llamó a sus hijos, no contactó a la policía, no pidió ayuda. Sabía en su interior que Lorenzo no había muerto en su casa, simplemente había partido hacia donde siempre perteneció, junto a Beatriz. No había nada que la ciencia ni la razón pudieran explicar sobre lo que había presenciado, y en el fondo eso le resultaba reconfortante. Se lavó el rostro, preparó un café bien cargado, se colocó un pañuelo blanco sobre el cabello y comenzó a reunir todo: las cartas, el retrato, la vela que aún conservaba un resto de cera al fondo. Con calma, Clara bajó al jardín. Detrás de la casa había un árbol antiguo, de tronco torcido y raíces profundas, donde su esposo solía leer cuando vivía. Nunca supo el nombre de la especie, pero ese día sintió que ese era el lugar. Con una pequeña pala cavó entre las raíces, enterró ahí la caja con las cartas, el retrato de Beatriz y Lorenzo y un billete escrito a mano. Gracias por recordarme lo que es el amor verdadero. Que descansen juntos, para siempre. Cubrió la pequeña tumba con tierra blanda, colocó encima 3 piedras lisas y encendió una última vela. Al levantarse, el viento sopló con fuerza, pero no con frialdad. Era un viento tibio, perfumado, como un susurro venido del más allá. Clara sonrió. En los días que siguieron, la casa permaneció en calma. El ático ya no crujía por las noches. El perfume desapareció. La cinta roja nunca volvió a moverse sola. Era como si un portal se hubiera cerrado con ternura, sin dolor, sin gritos, sin sustos, solo con silencio y plenitud. Clara empezó a visitar el árbol cada mañana al amanecer. Llevaba flores, café y leía fragmentos de las cartas que había memorizado sin darse cuenta. Una vez, al tocar el tronco, escuchó una última frase susurrada entre las hojas. Gracias, Clara. Sin ti, nunca nos habríamos encontrado. Y entonces, el viento se detuvo. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron con calma. El árbol que guardaba los secretos de Beatriz y Lorenzo floreció con una intensidad inusual ese año. Ramas fuertes, hojas vibrantes, y entre ellas, una sola flor blanca que nunca caía, ni siquiera con el viento. Clara ahora caminaba con más lentitud, pero con un brillo sereno en la mirada. La soledad que antes pesaba como plomo se había transformado en una compañía invisible, una presencia dulce, discreta, como si alguien aún viviera allí, pero más allá del alcance de los ojos. La radio antigua volvió a funcionar por sí sola, siempre en la misma estación, y una mañana sonó una canción que Clara no escuchaba desde su juventud. La misma melodía que Beatriz mencionaba en 1900, una de sus cartas. Esa mañana, Clara se sentó a la sombra del árbol con un cuaderno nuevo. Comenzó a escribir una historia. La historia de un amor que no terminó con la muerte, sino que volvió a empezar en el lugar más inesperado. Era la historia de Beatriz y Lorenzo, pero también era la suya, la historia de una mujer que ya no creía en los milagros, hasta que fue elegida para presenciar uno. Cierta noche, al apagar las luces de la casa, Clara notó algo sobre el escritorio.
Era un sobre, esta vez con su nombre, escrito con la misma caligrafía de las cartas. Dentro, una sola frase. Nos vemos cuando sea tu momento. Gracias por dejarnos volver a encontrarnos. Clara cerró los ojos, llevó la mano al corazón y sonrió, porque al fin entendía, el amor no tiene fin, solo cambia de lugar.